Dios es bueno. Siéntense, hermanos. Pueden salir los chiquitos, amén. Gloria al Señor. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Dámela, mija, dámela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano Pepe, tan amable. Dios es bueno. Amén. Bueno, pues estamos contentos, felices. Ya cambió el clima, ya se fijaron. Ya urge, ya casi termino de cerrar, hermano, la navecita y para poder ya abrir ahí, porque este tiempo va a estar caliente. Gloria al Señor. Vamos a ir, hermanos, a el libro de Génesis. Abra su Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Génesis capítulo 4, verso 8, vamos a reanudar, hermanos. Gloria al Señor. Génesis capítulo 4, verso 8. Vamos a reanudar la vida de Caín y de Abel, hermanos. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Todos juntos, a la voz de tres. 1, 2, 3. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa en la cual, Señor, hemos podido sentir la viva presencia de tu Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón. Gracias por ministrarnos a través de ella, pero ahora, Señor, que tu palabra que ha sido leída, Señor, venga, Señor, a compungir los corazones, venga a tocar las vidas, venga a quebrantar, Señor, las actitudes incorrectas dentro de nosotros, Señor. Padre, para irnos perfeccionando cada día, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, oh Dios, aquel que viene atribulado, aquel que viene triste, aquel que viene, Señor, desconsolado, aquel que pueda venir con 1000 problemas, Señor, y no encuentra solución. Dale, Señor, de ti para que él pueda salir adelante. Que tu palabra, que es bendecida, que bendita es, caiga, Señor, en tierra fértil en esta hora, Señor, ya que son los corazones de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, el propósito de esta hora es lograr en la conciencia de cada uno de ustedes de tener cuidado de estar anidando algunas raíces de amargura que puedan traer consecuencias desagradables a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Quiero exhortarlos al asunto de tener una actitud incorrecta en contra de nuestros hermanos. Génesis capítulo 4, verso 8. Yo le puse por tema el fruto de la enemistad.
¿Cuál es el tema? El fruto de la enemistad. Y por título le puse asesinato de color escarlata. ¿Cuál es el título? ¿Recuerdan, hermanos? En la predicación anterior el Señor aceptó la ofrenda de Abel porque él vino delante de Dios en verdadera fe y dedicación a la justicia, ya que la ofrenda de Caín fue rechazada porque él carecía de una fe sinceramente obediente y porque sus acciones fueron totalmente malas y su conducta era totalmente incorrecta delante de Dios. Abel tenía una actitud disponible, hermanos, para ofrecer ofrenda a su Dios. Procuraba dar de lo mejor. Pero Caín, hermanos, tenía una actitud terrible. Y a él no le importaba, hermanos, que su ofrenda fuera para Dios, ya que él, hermanos, tomó de lo más, de las hortalizas más marchitadas de su campo para ofrecerlas a Dios. Quisiera hacerlos pensar un poquito, pero hermanos, ¿a quién le gustaría ir al agropecuario y levantar algunas legumbres del agropecuario, de esas que ya están, pues que las tienen, hermanos, ya a un lado de la basurita, y después que nos trajeran algunas hortalizas de esas y nos las regalaran? Pues tal vez, hermanos, sería un sentido de humillación. A lo que quiero ir es que Caín tuvo una actitud mezquina delante de su Dios, muy diferente a la actitud de Abel. Pero quisiera hacerles una pregunta que sería más grande. Fíjense bien, ¿qué creen ustedes? Si el crimen de Caín, hermano, sería más grande que la desobediencia, hermanos, de Adán. El crimen de Caín, hermanos, sería más grande que la desobediencia de Abraham. Se los dejo en sus corazones. Esto me lleva, hermanos, a proponerles algo. Si en verdad somos hermanos en Cristo Jesús y decimos que nos amamos, entonces es necesario dejar las actitudes que Caín alimentó en su propia persona, ya que fueron las que le dieron fuerzas para poder ejecutar su maldad. Miremos de la siguiente manera que el asesinato de Abel se puede considerar desde dos puntos de vista. El pecado de Caín fue considerado desde el punto de vista de color escarlata al matar a su hermano Abel. Este crimen premeditado, hermanos, y bien pensado, fue de primera magnitud, y mirando así en primer lugar y haciendo una comparación, que el acto de Adán
de comer del fruto prohibido, escuchen bien, parece tan pequeño con lo que cometió Caín, pero fue el pecado de Adán el que abrió la puerta a este horroroso crimen. Este pecado es el fruto de la enemistad que hay en la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer, como dice Gálatas 4:29. A veces se oye tan grande el asesinato que cometió Caín, se oye tan impresionante, pero amados hermanos, lo tremendo aquí fue, hermanos, más grande, el crimen más grande que el hombre cometió o que puede cometer es la desobediencia a la palabra de Dios. Ya que la desobediencia a la palabra de Dios trae grandes consecuencias. Muchos creyentes cristianos han desobedecido al mandato de las Escrituras y desobedecen, hermanos, las moralidades espirituales o mandamientos de nuestro Dios, y viven una vida desordenada después de conocer a Dios, y se arrepienten y vienen al Señor arrepentidos. Lo más precioso es que Cristo, hermanos, Él perdona. Él perdona, hermanos, y no guarda rencor. Pero el creyente que vivió desordenado se olvidó de de los mandamientos de nuestro Dios y vivió una vida terrible, desordenada, unos años, unos meses, unos días, y vuelve a la casa de Dios. Les quiero decir, las consecuencias se van a pagar. Y eso es lo más tremendo. Por eso fue mayor el crimen que cometió Adán que el crimen que cometió Caín. Hermanos, la enemistad entre la serpiente contra la simiente de la mujer, Pablo dice en los Gálatas capítulo 4 verso 29, pero como entonces, fíjense hasta dónde, hermano, las consecuencias van o han llegado. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, es decir, esta alegoría de Pablo a los Gálatas demuestra hasta hoy, hermanos, lo siguiente, ya que se sigue persiguiendo, hermano, este acontecimiento que sucedió en el huerto del Edén. Pero ahora, o más bien dicho históricamente, que el pueblo de Ismael, incansable por seguir y matar a los judíos, que es la nación espiritual de Dios en la tierra, ya que ellos nacieron de la promesa, Ismael del pecado del adulterio de Abraham. Esa es la grave consecuencia, hermanos, por obedecer a Abraham, al consejo, hermanos, de Sara, y tomar por mujer, hermanos, a Agar su sierva. Hasta hoy ese crimen se sigue, hermanos, siguiendo. Esto demuestra que si nosotros o nuestros hermanos en cualquier parte del mundo sufrimos por la causa de nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de la promesa por nuestro padre Abraham, y somos hijos de la luz
y no de las tinieblas. A lo que deseo llegar es a esto. Los que son según la carne, como el ejemplo que tenemos sobre Caín, se empieza a desarrollar una actitud de envidia dentro de las personas que lo lleva a comenzar con una raíz de odio y luego de malicia y de toda falta de amor. A esta actitud, escuchen bien, a esta postura, si se le presta calor y cobijo, hermanos, a esta actitud dentro del alma, del corazón, pronto surgirá el peligro de que el ser humano se vea envuelto en el horrible crimen del asesinato, ya que muchos eran los agravantes del pecado de Caín. Todo, hermanos, hermanas, iglesia amada, todo comienza con una pequeña actitud de recelo. Y eso es peligroso. Eso envenena a la persona. Una persona carnal y sin temor de Dios es capaz de cometer pecados sin importar aquí en lo que haga. Caín mató a su propio hermano, a su hermano menor. Yo no entiendo, hermanos, el pecado consume al ser humano. El pecado enreda al ser humano. El pecado engaña al ser humano. El pecado, hermanos, traiciona al ser humano. El pecado es traicionero. Y él va a tratar no solamente de poner el pie el pecado sobre las personas, sino llevarlos al fondo y destruirlos. Pero sabe que nuestras oraciones suben delante del trono de Dios. Y ya hay misericordia para aquel que se acerca en el nombre de Cristo Jesús. Pero a Caín no le importó esto. A Caín no le importó, hermanos, matar a su propio hermano, a su hermano menor, a quien debía haber protegido y puesto un buen ejemplo. El deber de los padres es poner buen ejemplo al hijo mayor, y los más pequeños y los hermanos mayores a sus hermanos menores. Por eso existía en la antigüedad el patriarcado muy fuerte, porque al hijo mayor se le heredaba todo, y el hijo mayor tenía la responsabilidad. Si el padre había envejecido, el hijo mayor tomaba toda la autoridad, el patriarcado del padre, y tenía autoridad sobre los hermanos menores. Esa era la responsabilidad que tenía Caín ante su hermano Abel. Y podemos decir que esto es aplicable para nosotros también, conforme a la palabra del Señor. Abel, el pastor de ovejas, fue un buen hermano que nunca había hecho ningún daño. Pero Dios amaba a ambos de la misma manera.
ya que previno a Caín contra lo que él podía ocurrir o hacer. Miren, hermanos, antes del que el hombre premedite lo que quiera hacer, Dios nos da una oportunidad. El Espíritu Santo le habla: no lo hagas, porque vendrán consecuencias graves. Y aún así a veces lo hacemos. Dios previno, hermano, a Caín contra lo que podía ocurrir si él persistía dentro de esa postura de envidia. Si tú y yo persistimos con una actitud carnal y llena de resentimientos, esta postura nos puede llevar a cometer algo de lo cual nos podemos arrepentir toda nuestra vida. Sin embargo, Caín persistió en su bárbaro propósito sin importarle llegar a tales consecuencias. El pecado, mire, el pecado de Caín, hermanos, aquí fue ¿cómo se dice? La envidia, el recelo, el sentirse menor que Abel. Abel no se imaginaba absolutamente nada. Él sencillo, arreando sus ovejitas, cuidándolas, los partos, todo. Él ni se imaginaba que su hermano mayor le tuviera envidia, ya que él, hermano, su actitud era simplemente, hermano, servir en su trabajo y agradar a su Dios. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Como el que limpia, como el que barre, como el que dirige, como el que enseña, como el que tiene un cargo. Pero Caín, hermano, empezó a sentir eso. Hermanos, el libre albedrío es tan peligroso, es tan bueno porque nos da la libertad, pero es tan peligroso, hermano, cuando se deja el temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El pecado de la envidia es capaz de llevar a la persona a cubrir sus faltas o crímenes con una capa de amistad y de amabilidad, como el ejemplo que miramos en ambos hermanos. Esta capa de amistad, hermano, fíjese cómo le dice Caín a Abel: hermano, salgamos al campo, ¿qué te parece? Vamos al campo, vamos a pescar, vamos a correr, vamos al campo. Pero dentro del corazón de Caín había la premeditación de ejecutar algo en contra de su hermanito. Señor, reprenda al diablo. Nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de la luz. Y la luz es transparente y la luz deja ver hasta el más mínimo detalle. El pecado de la envidia es capaz de llevar a las personas a cubrir sus faltas o crímenes con una capa de amistad y amabilidad, como el ejemplo que miramos en ambos hermanos. Salgamos al campo, hermano Abel, diciéndole a su hermano. Esto demuestra que la capa de amabilidad es la hipocresía, es la prueba de una persona que vive su vida cristiana sin tener comunión con nuestro Dios, que fue lo que hizo Caín con su hermano menor
llamado Abel. Miren, les quiero decir algo, tanto de aquí para allá como de allá para acá, en el matrimonio. Si tú miras a una persona con tal deseo, a un hombre, mujeres, usted está siendo hipócrita al estar mirando a una persona que no le corresponde. Y nosotros lo mismo, varones. Si miramos a una persona y la miramos con ojos profundos, estamos llenos de hipocresía porque le estamos faltando a nuestras esposas la fidelidad en Cristo Jesús. No dijeron amén, pero así es. Tenemos que ser francos, hermanos. Hermanos, la hipocresía es el arma que Satanás usa para destruir a las personas que viven sin temor reverente a nuestro Dios. Caín aprovechó de la ocasión y de la inocencia de su hermano para lanzarse con todo y matar a su hermano menor, ya que esa es la ocasión perfecta de las personas que alimentan el pecado de la envidia en su corazón. Sin embargo, lo que la Escritura nos enseña acerca del asesinato contra su hermano, lo que la Biblia señala como razón para matarlo, es una evidente agravante del asesinato. Fue porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esto fue lo que le causó la gran envidia a Caín dentro del corazón. Pero más aún, miremos lo que dice Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esto me lleva a pensar, hermanos, en la antítesis del amor. La antítesis del amor, hermano, es el odio hasta las últimas consecuencias. Es decir, quitarle la vida a alguien. Así como el amor verdadero llega hasta las últimas consecuencias, hasta dar la vida por alguien. Estos versículos los dicen así en la Nueva Versión Internacional. Iglesia amada, no seamos como Caín, que pertenecía al maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran perversas y las de su hermano eran buenas. No os extrañéis, hermanos míos. Si el mundo os odia, nosotros sabemos que tenemos, hermanos, que hemos, pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Todo el que ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y vosotros sabemos que ningún asesino tiene dentro de sí vida eterna.
Qué tremendo, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional. Hermanos, dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermano, la antítesis de no amar es amar a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos amó en la cruz del Calvario. Desde el principio nos ha amado, nos seguirá amando y vendrá por nosotros porque nos sigue amando. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Esto me hace pensar, hermanos, que así como nuestro Señor Jesucristo es el prototipo del amor, así Caín es, en palabra de Juan, prototipo del odio, aunque el verdadero, hermano, originador del odio es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ya que la envidia o el odio vuelve el corazón al revés de los seres humanos, como les decía al principio. Hace odiar el bien del prójimo, esta actitud, y amar sus obras malas de una persona. Ya que al matar Caín a su hermano, asentó, hermano, por así decirlo, un golpe tan certero en el amor de Dios, ya que Dios, hermanos, Dios amaba a Caín como a Abel, como hoy en día ama a todo el mundo. ¿Cierto o no? O sea, Dios no tiene diferencia en ninguna persona. Él los ama y los seguirá amando. Bendito el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como padecimiento de la muerte de Abel, escuchen bien, la muerte reina, hermanos, desde que Adán pecó. Ahí comenzó todo el asunto. Pero hasta ahora, hermanos, nadie, fíjense bien, habíamos leído acerca de la muerte, de que alguien hubiese caído, por así decirlo, al filo de la guadaña de la muerte. La muerte, hermanos, no se conocía. La inauguración de la muerte, hermanos, la dio apertura Adán principalmente, y la ejecutó en ese cántico, hermano, Caín, al matar a Abel. Qué tremendo es esto. De ahí, hermanos, comenzó el asunto de la muerte. Nadie habíamos leído acerca de la muerte, de que alguien hubiese caído al filo de su guadaña. Y ahora, el primero que muere es un santo, que nada debía ni temía nada. Un inocente que su deleite era traer ofrendas a su Dios, al Dios de sus padres, y que era grandemente aceptado y amado por Él. La tierra por primera vez abre su boca para recibir la sangre y el cuerpo de un joven llamado Abel. Qué tremendo. Pagan justos por pecadores. ¿Y yo qué hice? Es triste la historia de Caín y Abel, ¿cierto o no? De ambos es triste.
Y se sigue repitiendo la historia. Las dos historias duelen. Las dos historias lastiman. Y más para nosotros los hijos de Dios. A veces los hijos dicen: yo soy la oveja negra de la familia. A mí me tocó ser. Eso no puede ser. Pero así es. Hermanos, que nuestros hijos sean hijos de la luz y no de las tinieblas. Ayudemos a aquellos que andan perdidos. Y digámosles que ellos tienen la bendición de Dios como nosotros la tenemos. Y que nuestros hijos sean una bendición para cada uno de nosotros. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Tremendo esto, hermanos. Cuando yo estaba haciendo este sermón decía: qué tremenda es la desobediencia. No fue tanto el asesinato de Caín, la desobediencia que trajo nuestro padre Adán. La tierra por primera vez abre su boca para recibir la sangre y el cuerpo de un joven llamado Abel. Un joven que criaba ovejitas para ofrecerle lo mejor a su Dios y sacrificarlas en holocausto. Y que el olor de tal holocausto subiera a la presencia de Dios, en la cual nuestro Dios se deleitaba. Dice que, hermanos, los sacrificios lo ponían al cordero sobre el altar y que la grosura del animalito empezaba a caer, hermanos, sobre el fuego del altar. Dice que esa grosura, es decir, la mantequita del carnerito, hermano, eso subía a la presencia de Dios. Y ese olor dice que era grato para nuestro Dios. Cuando tú eres lleno del poder del fuego del Espíritu Santo, hermanos, el olor de tu alabanza, de tu adoración sube ante el trono de Dios. Y tú eres de bendición, de olor grato para nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Dios se deleitaba, hermanos. Eso, hermanos, no era malo, sí. Eso era algo bueno, pero a Caín le molestó. El primer ser humano que desciende a la tierra, al polvo y a la tumba, y el primero que también fue a la presencia de Dios, el primero, el primero que fue, hermanos, al paraíso en el tiempo de Cristo Jesús, fue el malhechor arrepentido en la cruz. Pero aquí, hermano, el primer ser mortal que fue a la presencia de Dios fue Abel, el hermano de Caín. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Hermanos, desciende al polvo, a la tierra, a la tumba, pero también, hermanos, llega ante la presencia de su Dios. Así como descendió al sepulcro, subió su espíritu y su alma ante la presencia de su Dios, siendo el primer humano que subió al reino de nuestro Dios. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Él. Él es un Dios justo y sublime.
Más aún, el primero en morir es un mártir, un joven, pues muere por su amor y obediencia a su Dios. Dio su vida por su Dios. Amén o no amén. Y a veces nosotros no queremos dar nada por nuestro Dios. Un prototipo, hermanos, del Hijo de Dios. La muerte de Abel no solo le abrió la puerta a la maldición de la muerte, sino que la muerte en Dios produce coronación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tú y yo tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros pecados, porque un día Cristo nos coronará en su bendito reino. Vale la pena, hermanos. Déselo fuerte al Señor. Vale la pena, hermanos, matar, crucificar esta carne. Amén o no amén. Crucifícala. No le des odio, no le des maldad, no le des deseos carnales, no le demos lo que quiere. Démosle la obediencia de la bendita palabra de Dios. Y todos esos deseos van a morir, tienen que morir en el nombre de Cristo Jesús. Sí podemos, amén. Quiero concluir con esto. El odio trae consecuencias graves y fatales. Aún más cambia y voltea el corazón de los seres humanos. Pero el amor trae perdón. ¿Cuántos dicen amén? El amor trae hermandad. ¿Cuántos dicen amén? El amor trae unidad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el amor trae apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, hermano, amar el amor, ya que Cristo, hermano, nos dio su bendito amor en esa amorosa cruz y dio su vida por amor a ti y a mí, y nos perdonó y nos lavó y nos limpió. ¿Te acuerdas cómo viniste al Señor? Todo frustrado, ya no hallabas qué hacer, ¿te acuerdas? Mas sin embargo Él no nos juzgó como Caín a su hermano. Él nos perdonó y te dijo y te abrazó y te dijo: échale ganas, mi hijo, yo estoy con usted. La invitación hoy es esta: debemos de ser compasivos los unos con los otros y amarnos con amor fraternal, en ese mismo amor que nuestro Dios nos mostró en su Hijo Jesucristo. Un amor que sabe perdonar, un amor que sabe esperar en Dios. Que ya que el amor, hermano, ya que el amor lo puede todo, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo puede. Bendito sea el Hijo del Dios del amor. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Te amo en el amor de Cristo. Tú eres mi hermano, mi hermanita. Yo debo enseñarte cómo debes servir a tu Dios. Yo no debo juzgarte. Dios no me mandó a este lugar a correr gente. Dios me mandó a enseñarte a servir a mi Padre Celestial con amor
con ese bendito amor que Él me demostró al perdonarme y que Él te demostró al perdonarte. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, amada iglesia.